En este video vamos a hablar acerca de la recolección y organización de la información. Entonces, para ello vamos a retomar los aspectos de la información que en este caso puede venir de fuentes internas y también de fuentes externas. ¿A qué nos referimos con cada una de esas fuentes cuando hablamos de información o de la información que podemos recopilar? Cuando hablamos de fuentes internas nos estamos refiriendo en sí a la escuela. En este caso, la escuela se vuelve una fuente interna de información porque en esta se genera la información muchas veces. Entonces, las fuentes externas se toman en cuenta como las alcaldías externas en donde se necesita la información para investigar. También tenemos el Ministerio de Educación, que tiene, por ejemplo, la alcaldía tiene registros de partidas de nacimiento, eh, registro de terrenos, etcétera, etcétera. El Ministerio de Educación tiene el registro de prácticamente toda la información con respecto a nuestra vida estudiantil. Tenemos también bibliotecas en donde podemos obtener información y de la misma internet, en donde pues hoy en día es la mayor fuente de información, que sería una fuente externa. Tenemos también que la información en este caso se puede organizar, clasificar. En este caso se puede clasificar como cualitativa y también como cuantitativa. ¿A qué nos referimos como cualitativa? Cuando lo hacemos en escala nominal, en base a nombres, y en cuantitativa cuando lo hacemos en escala numérica. En base a estas dos clasificaciones podemos organizar lo que sería la información. Tenemos una investigación científica, se da a través del método científico, utilizando técnicas, y dichas técnicas nos proporcionan instrumentos de recolección de información. Ahora bien, las fuentes de recolección de datos de una investigación estadística se clasifican tenemos las fuentes primarias o de campos, cuando los datos son obtenidos de oficinas de registro y establecidas como, por ejemplo, las alcaldías, nacimientos, defunciones, matrimonios, todo esto podemos obtener de las alcaldías, en oficinas de gobierno, oficinas empresariales, industriales, comerciales, periódicos, revistas, ministerios, etc. Todo esto lo vamos a conocer como fuentes primarias o de campo. Tenemos la alcaldía, las oficinas empresariales, las noticias en sí que se dan en los periódicos, las revistas, etc. Tenemos también lo que serían las fuentes secundarias o de archivo. En algunas ocasiones, las publicaciones, diarios o revistas toman los datos recopilados originalmente por otras instituciones o entidades, luego los resumen para darlos a conocer. En este caso, las fuentes de información son llamadas de archivo o fuentes secundarias. Veámoslo de esta manera. Las fuentes secundarias o de archivo son aquellas que dependen de una fuente primaria. En este caso, supongamos que acá hablamos del nacimiento de una persona. Entonces, para referirnos a ese nacimiento de esta persona, necesitamos datos de la partida de nacimiento de la persona. ¿Y de dónde vamos a obtener esos documentos? De la alcaldía. Y la alcaldía es una fuente primaria de información. Entonces a eso se refiere. Las fuentes secundarias necesitan información de esas fuentes primarias. Si vamos a elaborar una tesis, necesitamos información de libros, revistas o directamente si vamos a hablar acerca de los índices de defunción en un municipio, pues vamos a ir a la alcaldía, vamos a tomar esa fuente primaria y vamos a trabajar una tesis. Entonces, a eso se refiere. Las fuentes secundarias o de archivo son aquellas que necesitan de las fuentes primarias.
tenemos la investigación puede ser de dos clases. Es descriptiva cuando se realiza sobre hechos reales con el fin de explicar sus características, comprende etapas de recolección, descripción, análisis e interpretación. En este caso, vamos a decir lo siguiente. Eh, Tomemos en cuenta que es descriptiva cuando se realizan en base a hechos reales. Veámoslo desde ese punto de vista, con el fin de explicar todas las características que comprenden las etapas de recolección de datos, descripción, análisis e interpretación. Así lo vamos a entender. Ahora bien, por ejemplo, para observar el grado de aceptación de un determinado producto lanzado recientemente al mercado, primero se hace una investigación de mercado. De acuerdo a lo que se ve en esta investigación de mercado, ¿qué es lo que hace esta investigación de mercado? Reúne a un grupo de personas, se les da una muestra del producto y en base a esa muestra, a esa degustación del producto, si es algo para consumir o si es algo solo para usar, pues dependerá del tipo de producto. Esas personas llenan una hoja de criterios en base a la satisfacción del uso del producto. A eso le llaman investigación de mercado. A partir de la investigación de mercado que se hace en la población, pues prácticamente se recopila información, viene la recolección de información de datos de la población y posterior a la recolección se da la descripción, análisis o interpretación de los resultados. Por ejemplo, la investigación de mercado va enfocada en la población, aunque no se haga en toda la población. Posteriormente será la recolección de dicha información y al final se hace el análisis de cómo se desenvolvió el producto que lanzamos al mercado. Pues prácticamente así se puede, esta es la importancia de la investigación descriptiva. Tenemos también que la investigación experimental es dirigida bajo condiciones controladas. En este caso, la experimentación es provocada bajo ciertos parámetros, lo cual hace necesario un diseño adecuado para no invalidar la información. Es decir, que la investigación en este punto se hace en base a una muestra, porque prácticamente es controlada. En este caso, a partir de la muestra se recolecciona la información y posteriormente se hace el análisis o interpretación de esa muestra. Entonces, prácticamente lo que se hace con la investigación experimental es tomar una muestra, a partir de esa muestra recolectar información y esa información analizarla y posteriormente también interpretarla. Ahora bien, la importancia de la recolección de datos. Algunas de las utilidades principales de la recolección de datos y la organización de los mismos. Los datos estadísticos son muy usados en diversas actividades de la vida diaria. Entre ellas vamos a definir las siguientes. La primera, las encuestas de opinión pública. En base a las encuestas de opinión pública, nosotros podemos dar nuestro punto de vista acerca de, por así decirlo, el trabajo de un funcionario público, el trabajo de una empresa específica, cómo están afectando el ambiente ciertas empresas, etcétera, etcétera. En caso de la pandemia, pues muchas veces se hacen encuestas de satisfacción a los diferentes grupos que han estado trabajando desde casa. Entonces, ahí va la recopilación de datos, en este caso en base a encuestas de opinión pública. Tenemos también las investigaciones de mercado, como les decía. En este caso, con las investigaciones de mercado, los empresarios tienen una idea de que si el producto que están por lanzar al mercado va a rendir frutos o es mejor no lanzarlo al mercado. Y
Eso se hace muchas veces en base a una investigación experimental. Esa investigación experimental se hace mediante una muestra y esta muestra tiene que ser representativa de toda la población. Tenemos también los censos poblacionales. Mediante los censos poblacionales nosotros podemos determinar prácticamente, primero lo más importante, qué cantidad de personas habitan en un país, por así decirlo, o en una población. Y también ese censo me va a poder o me va a permitir clasificar a los individuos que son parte de dicha población, como en este caso si lo hacemos en base a la edad. Podemos apreciar que en base y al género también, hombre o mujer, podemos apreciar, bueno, este censo fue hecho o fue elaborado en el 2017 y se consideró que en el país habitamos 6.167.147 personas, entre ellas una cantidad específica de hombres, mujeres y divididos en estas edades específicas. Entonces, de todo eso, no, esa sería una utilidad muy importante de la estadística, en este caso, generar censos poblacionales. Tenemos también encuestas de preferencias políticas. Ya se avecina una elección política a este tiempo, en el año 2020. Se avecinan las elecciones políticas legislativas y de alcaldía para el año 2021. Entonces ya se van a empezar a generar las famosas encuestas de opinión pública. En un momento determinado, pues cuando teníamos una elección de presidente, se generaban encuestas de opinión, en este caso de preferencias, y de acuerdo a eso, pues se van dando mediante las diferentes casas encuestadoras. Tenemos entre ellas a Mitofsky, tenemos también a Sid Gallup, tenemos también la casa encuestadora del Instituto Universitario de Opinión Pública de la UCA, y así sucesivamente. En base a eso, pues los políticos se hacen una idea de cuál es su nivel de aceptación o de reprobación de parte de la población. También tenemos las calificaciones y promedios escolares, uno muy importante que es un parámetro que mide el rendimiento académico de los estudiantes de segundo año de bachillerato del país, es la PAES. La PAES es considerado como un parámetro que en este caso mide a todos los estudiantes de segundo año de bachillerato del país. Acá tenemos un estudio comparativo entre las notas globales en base a las materias, la nota global, y entre los años de 1997, 2006 y hasta el 2016 para que vean la comparación entre las notas. Entonces, prácticamente todo esto es la utilidad que tiene la recolección de información porque es lo que nos permite tener una idea eh, más certera de cómo se están desarrollando las relaciones interpersonales entre todos los individuos de una sociedad. Por eso es que la estadística trabaja de la mano con las ciencias sociales.